Estás sintonizando Riesgo al Aire. Hola, hola, bienvenidos sean todos a Riesgo al Aire, el podcast con Daniela Gutiérrez. Hoy nos acompañan 4 consultoras seniors en seguridad y salud en el trabajo, quienes compartirán con nosotros su experiencia y el análisis sobre el tema del día. Les recordamos que este es un espacio pensado sobre todo para conversar y analizar esos procesos organizacionales, pero sabemos que desde una mirada más estratégica en seguridad y salud en el trabajo. Es un gusto tenerla aquí con nosotros, María Isabel, Zaira, Andrea y Lorena, bienvenidas. En el espacio de hoy hablaremos sobre el teletrabajo en call center, un modelo que, como bien sabemos, ha crecido significativamente en los últimos años, pero que también ha traído consigo nuevos desafíos, especialmente esos que están relacionados con los riesgos psicosociales. Entonces, a lo largo de este episodio, nuestras especialistas nos irán guiando a través de sus conocimientos en un formato de conversación continua. Y bueno, ahora sí, comencemos. María Isabel, te escuchamos y bienvenidas todas, chicas. Así es, Daniela. De antemano, muchísimas gracias por invitarnos a este espacio tan importante y tan diferente en la forma de abarcar sobre la seguridad y salud en el trabajo, vista a partir de todo lo que tiene que ver con el teletrabajo, esta modalidad en casa, la cual se ha percibido como una alternativa flexible, autónoma, ¿ya? Que también en esa práctica ha generado transformaciones importantes, como por ejemplo, en la forma en la que los trabajadores experimentan la carga laboral, su tiempo, el bienestar emocional, en la forma en la que ellos saben diferenciar el tiempo laboral y el tiempo personal o el tiempo que le deben de dedicar a su familia. Y cómo esta capacidad de saber discriminar sus actividades, su rutina, su cronograma, afecta o se ve relacionada directamente con su salud, tanto física como emocionalmente. Y si aterrizamos el concepto de call center, estamos hablando de un entorno altamente demandante, cumplimiento de indicadores en tiempo real, supervisión constante, lidiar con usuarios que muchas veces son conflictivos y además de la poca posibilidad de pausa activa. Exacto, como lo menciona la consultora Zaira, y eso hace que el riesgo psicosocial no solo esté presente, sino que se intensifique, especialmente cuando no hay una gestión estructurada desde la organización. Si esto lo abordamos desde la metodología de la GTC 45, podemos recordar que esta nos orienta a que podamos identificar esos peligros, esos riesgos, los podamos evaluar y valorar, considerando unas variables como, por ejemplo, la deficiencia, exposiciones, las consecuencias de estos peligros y de estos riesgos, y bajo este enfoque podamos identificar esos peligros tanto físicos, psicológicos y sociales para poder encontrar unos factores que podemos decir son factores críticos que pueden impactar de manera directa en la salud mental de esos trabajadores, de esos colaboradores, de esos empleados que tenemos en nuestra empresa. Por ejemplo, podemos hablar sobre la sobrecarga laboral y la presión por indicadores. Es decir, yo estoy en mi casa en modalidad de teletrabajo, tengo una sobrecarga laboral porque yo tengo una meta, yo tengo que alcanzar esa meta en ese tiempo establecido que me dan mis superiores. Eso afecta a mi salud mental. El estrés, como segundo factor, el estrés por la atención a los usuarios. Normalmente, o podemos relacionar el teletrabajo a un call center, por ejemplo. ¿Sí? A un contact center. Esta atención a los usuarios debe ser de calidad, en la que ellos puedan entender la información y aclarar esas dudas que ellos tienen por medio de una llamada, por medio de un chat, ¿ya? De manera virtual. Y esto nos genera estrés porque nosotros debemos de cumplir esa meta de manera eficiente y de manera eficaz. Y por último, pero no menos importante, tenemos el aislamiento y la falta de descanso. Yo me aíslo de mi grupo de trabajo porque sencillamente no lo estoy viendo, ¿cierto? Y tampoco tengo o llego a perder la capacidad de decir, llevo 2 horas sentada, me tengo que colocar de pie y hacer una pausa activa. Entonces, esos 3 factores son importantísimos y son críticos e impactan directamente en la salud mental de nuestros trabajadores, de los empleados, como queramos nosotros definirlo, pero de esas personas que nos colaboran y que trabajan en la primera línea en nuestra empresa. Exacto, muchísimas gracias María Isabel por abordar estos 3 factores críticos o estos 3 riesgos que identificamos dentro de la temática del día de hoy. Quisiera abordar un poco más acerca del primer factor, la sobrecarga laboral y la presión por indicadores. Como sabemos, estas personas están en un constante monitoreo en tiempo real de las operaciones que están haciendo, tienen altísimas metas relacionadas a los tiempos de las llamadas, a cuántas llamadas, a su productividad, incluso hasta su calidad. Entonces es ahí donde identificamos que hay un nivel de eficiencia alto.
A esto nos referimos con que los controles que existen en este momento dentro de las organizaciones son insuficientes o no se aplican adecuadamente, por lo cual también vemos que hay despidos constantes y es esta rotación de personal que está constante dentro de la organización. Por eso es importante identificar esta eficiencia del control de la organización. Correcto, compañera Lorena. Adicionalmente a eso, la exposición es continua, ya que el trabajador permanece conectado durante toda la jornada de las 8 horas y muchas veces sin pausas efectivas. Esto nos lleva a una valoración de riesgo no aceptable, incrementando la posibilidad de ocurrencia del evento no deseado con efectos como la fatiga mental, el agotamiento y disminución de rendimiento. Por eso la valoración de riesgo no aceptable indica que se requiere intervención inmediata, ya que según los criterios de la GTC 45, este nivel de riesgo no permite la continuidad de la actividad sin la implementación de controles urgentes. Este escenario puede derivar a la fatiga mental, disminución de rendimiento y afectaciones a la salud emocional del trabajador. Ok, claro que sí, muy valiosa esa información que nos dio Lorena y Andrea sobre el primer factor que identificaron. Pero desde mi perspectiva me parece clave también profundizar en el segundo factor, que es ese nivel de estrés asociado a la atención de esos usuarios. ¿Por qué? Porque hay una falta de herramienta para la gestión emocional. En muchos casos no se cuenta ni siquiera con un protocolo claro y efectivo para manejar esos usuarios conflictivos, y además la exposición a este tipo de situaciones es muy constante. Es que si lo miramos en el contexto real de trabajo, un trabajador mantiene una interacción continua con clientes durante toda su jornada, y muchos de ellos se encuentran siempre en situaciones de inconformidad o van a presentar una queja, y esto termina incrementando significativamente la carga emocional. Bueno, y para profundizar un poco más en el tema, María nos va a hablar de cómo lo establece la guía del GTC 45. Adelante, María. Esta guía, la GTC 45 de la que hemos estado hablando, la combinación entre el nivel de deficiencia y el nivel de exposición nos va a dar una probabilidad de riesgo, ¿cierto? Lo que en este caso nos puede ubicar en que es importante y tenemos como consecuencias la ansiedad, el agotamiento emocional, y esto lleva a que debamos de implementar medidas de intervención a corto plazo para que podamos ver resultados lo más pronto posible, teniendo en cuenta que este riesgo no solo afecta al trabajador, sino que también afecta la calidad en la que ellos trabajan, en la que atienden a las personas y en la percepción que tiene el usuario de esa atención que recibió. Zaira, analicemos estos factores. Te doy la palabra. Bien, ahora analicemos el tercer factor, que es el aislamiento social y la falta de desconexión. Aquí encontramos un nivel de deficiencia medio alto, donde podemos evidenciar algunos controles como lineamientos de horarios o pausas activas, pero que no son lo suficiente para prevenir completamente la ocurrencia del riesgo. Adicionalmente, identificamos una exposición continua, ya que el trabajador permanece en el mismo entorno físico durante toda la jornada laboral, sin una separación clara entre el espacio laboral y personal. Correcto, compañera Zaira. Esta condición es muy común en el teletrabajo de los call centers, toda vez que genera una difuminación de límites afectando el descanso, la recuperación mental y la interacción social, lo que incrementa la sensación de aislamiento. Es por esa razón que la valoración de riesgo se ubica en el nivel importante, lo que indica que se deben implementar medidas de intervención para reducir el riesgo según los criterios de la GTC 45, ya que si no se gestiona adecuadamente, este riesgo puede escalar hacia agotamiento emocional, desmotivación y disminución en la calidad del desempeño laboral de los trabajadores. Muchísimas gracias, compañeras, por todos los análisis que hemos abordado frente a estos factores de riesgo, a estos puntos críticos que hay dentro del teletrabajo en call center. Ahora, me gustaría también que habláramos de la importancia de abordar estos mismos riesgos desde la perspectiva de la ISO 45001, ya que pues desde este decreto podemos aplicar diferentes niveles de jerarquía de controles. Si bien lo entiendo, el riesgo psicosocial no se elimina por completo, además de que siempre está en constante cambio, entonces habría que buscar la manera más efectiva para poder gestionar estos riesgos. Lo que la norma nos dice es que eliminar los peligros y reducir los riesgos para la salud y seguridad del trabajador mediante la implementación de controles, priorizando siempre las medidas más eficaces. En este contexto en el que hemos abordado el teletrabajo en call center, se pueden implementar soluciones desde la tecnología. Pienso yo que para eso existen los controles de ingeniería y se me ocurre que se pueden implementar o hacer parte de las dinámicas de la organización plataformas
programas que automaticen las pausas activas cada cierto número de llamadas. Así también pues evitamos esta fatiga mental del trabajador. Además, también se podría usar un sistema que mida la carga laboral de cada trabajador para que se redistribuyan las llamadas cuando la gente supera cierto número de llamadas, equilibrando la carga entre todos los trabajadores. O incluso también se me ocurre una herramienta que genere alertas de tiempos determinados de conexión. Es decir, si un trabajador lleva más de 4 horas sin desconexión, pues ahí se genera la alerta para que tome una pausa activa y incluso no necesariamente tiene que ser cada 4 horas, sino puede ser cada hora y media, cada 2 horas, dependiendo también de los objetivos de cumplimiento de la organización, y así pues también se lleva un equilibrio dentro de la organización y el bienestar del trabajador. Muchas gracias, compañera. Creo que es el camino que todas las empresas deben implementar. Ahora, en cuanto a los controles administrativos, la ISO 45001 señala la importancia de establecer los procesos para la gestión del riesgo y oportunidades, lo que implica estructurar acciones claras. Aquí, por ejemplo, se puede implementar unas políticas formales de desconexión laboral donde se establezcan horarios definidos y se restrinja el envío de comunicaciones fuera de la jornada laboral, incluso programas de acompañamiento psicosocial, espacios de bienestar y capacitaciones de manejo de usuarios difíciles, donde los trabajadores aprendan las técnicas de regulación emocional y la comunicación asertiva. Es clave implementar la rotación de tareas, alternando entre la atención de llamadas y las actividades administrativas para disminuir la carga emocional continua. Adicionalmente, la norma enfatiza que la organización debe asegurar la consulta y la participación de los trabajadores, por lo que es importante generar espacios como encuestas de clima laboral o reuniones periódicas donde los agentes puedan expresar sus percepciones frente a la carga laboral. Muchísimas gracias, Zaira. Y para cerrar, es importante que entendamos que la gestión del riesgo psicosocial no debe únicamente abordarse en la parte operativa, sino que lo debemos hacer desde una perspectiva estratégica, como nos lo plantea, ¿sí? Nos lo formula la ISO, que nos menciona algo como la gestión del riesgo, la debemos de hacer que se integre a todos los procesos de nuestra organización, de nuestra empresa, de nuestra institución, que siempre hablemos en la cultura de la gestión del riesgo, para que podamos tratarla como un elemento que no está aislado, sino que haga parte fundamental en nuestra toma de decisiones, que siempre que vayamos a tomar una decisión con relación a la seguridad y salud en el trabajo, en esta modalidad de teletrabajo, siempre hablemos de gestionar el riesgo de nuestros trabajadores. Finalmente, pues, creo que nos podemos llevar la reflexión de que gestionar el riesgo psicosocial no solo es prevenir afectaciones, sino asegurar la sostenibilidad de la organización y fortalecer esa capacidad de la organización para resolver estos factores, estos riesgos cambiantes. Sobre todo en modelos como el teletrabajo, donde los riesgos no siempre son visibles. Ok, muy bien, súper valiosa esa información que nos acaban de dar nuestras especialistas. Entonces, no siendo más, gracias por acompañarnos en este análisis en Riesgo al Aire, el podcast. Esperamos que este espacio haya sido de gran valor para comprender mejor esos desafíos que se presentan en el teletrabajo de call center. Especialmente, ya sabemos, esos que están relacionados con los riesgos psicosociales. Entonces, los invitamos a seguir reflexionando sobre la importancia de fortalecer los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo, pero desde una perspectiva más humana y estratégica. Nos escuchamos en un nuevo episodio. Chao, chao.